Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de las guerras más importantes que han sacudido a la humanidad desde que se tiene registro. Prepárense para un viaje a través de la historia. Desde las llanuras de Troya hasta los campos de batalla del siglo XX, vamos a sumergirnos en la sangre, el sudor y las lágrimas que han marcado nuestro pasado. Y es que, aunque nos pese, la guerra es un monstruo que siempre ha acompañado al ser humano. Desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días, los conflictos armados han dejado una huella imborrable en nuestra historia. Pero, ¿cuáles han sido las guerras más importantes de todos los tiempos? ¿Qué las provocó? ¿Y qué consecuencias tuvieron para la humanidad? En este vídeo vamos a intentar responder a estas preguntas. Abróchense los cinturones, porque vamos a hacer un viaje al lado oscuro de la historia. ¡Comenzamos! Nuestra primera parada nos lleva a la antigua Grecia, a una guerra que ha inspirado a poetas, escritores y artistas durante siglos, la Guerra de Troya. Imaginen la escena, ejércitos enfrentados, héroes legendarios como Aquiles y Héctor, y una ciudad inexpugnable, Troya. La Guerra de Troya, según la leyenda, comenzó por una mujer, Helena, la mujer más bella del mundo. Su rapto por el príncipe Paris de Troya desató la furia de los griegos, que se lanzaron a una guerra sin cuartel para recuperarla. Durante 10 largos años, la sangre tiñó las arenas de Troya. Batallas épicas, como la que enfrentó a Aquiles y Héctor, quedaron grabadas a fuego en la memoria de la humanidad. La astucia, la traición y la violencia marcaron cada jornada de esta guerra sin fin. ¿Y cómo olvidar el famoso caballo de Troya, un símbolo de engaño y astucia militar? Los griegos, fingiendo su retirada, dejaron a las puertas de Troya un gigantesco caballo de madera. Los troyanos, cegados por la victoria, introdujeron el caballo en la ciudad, sin saber que en su interior se escondían guerreros griegos. Al caer la noche, los griegos ocultos en el caballo abrieron las puertas de Troya al resto de su ejército. La ciudad fue tomada y saqueada, y sus habitantes, masacrados sin piedad. La Guerra de Troya, un relato de héroes, dioses y venganzas, se convertía así en una de las más famosas y crueles de la historia. Aunque algunos dudan de su veracidad histórica, la Guerra de Troya nos habla de la capacidad del ser humano para el amor, el odio, la valentía y la crueldad. Es un recordatorio de que las guerras, aunque a menudo se presenten como gestas heroicas, siempre dejan tras de sí un rastro de dolor y destrucción. Las historias de la Guerra de Troya, transmitidas de generación en generación, nos recuerdan que la guerra nunca es la solución y que a veces la búsqueda de la venganza puede llevarnos a nuestra propia perdición. Y es que, como bien sabemos, la historia de la humanidad está llena de conflictos. La Guerra de Troya es solo un ejemplo de las muchas guerras que han asolado nuestro planeta. Nuestra siguiente parada nos lleva al Mediterráneo, escenario de un enfrentamiento titánico que marcaría el destino del mundo occidental, las guerras púnicas. En un lado del Rin, la República Romana, una potencia emergente con ansias de expansión. En el otro, Cartago, una rica ciudad-estado fenicia que dominaba el comercio marítimo. Imaginen el rugido de los leones en el Coliseo, el clamor de la batalla, el choque de espadas y el sonido de las legiones romanas marchando hacia la victoria. Las guerras púnicas fueron un choque de titanes, una lucha por la supremacía en el Mediterráneo. Durante más de un siglo, romanos y cartagineses se enfrentaron en una serie de guerras brutales. Batallas navales épicas, como la del Cabo Etnomo, donde las flotas chocaron en un torbellino de fuego y acero, marcaron esta época. ¿Y cómo olvidar la figura de Aníbal Barca, el general cartaginés que desafió a Roma y estuvo a punto de cambiar el curso de la historia? Su audaz cruce de los Alpes con elefantes de guerra, una hazaña militar sin precedentes, dejó al mundo boquiabierto. Aníbal infligió a Roma una serie de derrotas humillantes, como la batalla de Canas, que aún se estudia en las academias militares. Sin embargo, la tenacidad romana y la genialidad estratégica de generales como Escipio Africanus terminaron por imponerse. Las guerras púnicas concluyeron con la destrucción total de Cartago. Roma, victoriosa, se alzaba como la potencia hegemónica del Mediterráneo, un imperio destinado a dominar el mundo conocido. Pero la victoria tuvo un precio, miles de muertos, ciudades arrasadas y un odio que tardaría siglos en disiparse. Las guerras púnicas nos recuerdan que la ambición desmedida y la sed de poder
pueden llevar a la destrucción y que, a veces, la victoria se consigue a un precio demasiado alto. El legado de Roma perdura hasta nuestros días, pero no olvidemos la lección de Cartago. La arrogancia y la falta de previsión pueden conducir a la ruina, incluso a los imperios más poderosos. El eco de las guerras púnicas resuena a través de los siglos, recordándonos que la historia la escriben los vencedores, pero que las cicatrices de la guerra nunca se borran del todo. Chapter 3. La Guerra de los 100 años. Un conflicto interminable. Nuestra máquina del tiempo nos lleva ahora a la Edad Media, a un conflicto que, como su nombre indica, se prolongó durante generaciones, la Guerra de los 100 años. Imaginen un mundo de caballeros, castillos y batallas campales, donde la caballería pesada se enfrentaba en duelos sangrientos. La Guerra de los 100 años fue un conflicto complejo, motivado por disputas dinásticas, intereses económicos y un odio visceral entre dos pueblos, Inglaterra y Francia. Durante más de un siglo, ambos reinos se desangraron en una serie de campañas militares que devastaron el continente europeo. Nombres como el de Eduardo III de Inglaterra, el Príncipe Negro o Enrique V resuenan en los anales de la historia militar. Batallas épicas, como la de Crécy, Poitiers o Agincourt, donde el longbow inglés demostró su letal eficacia, marcaron el curso de la guerra. Pero la Guerra de los 100 años no fue solo cosa de hombres. Una joven campesina francesa, Juana de Arco, se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa. Guiada por lo que ella creía que era la voluntad divina, Juana de Arco lideró a las tropas francesas hacia la victoria en Orleans, cambiando el curso de la guerra. La figura de Juana de Arco, quemada en la hoguera acusada de herejía, se convirtió en un mito, un símbolo de la lucha por la libertad y la independencia. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el coraje pueden surgir de los lugares más inesperados. La Guerra de los 100 años, aunque no se libró de forma continua durante todo ese tiempo, dejó una profunda huella en la psique europea. Marcó el fin de la caballería medieval, impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías militares y contribuyó al surgimiento de los estados nacionales modernos. Las cicatrices de la guerra tardaron generaciones en curarse, pero de las cenizas del conflicto surgió una nueva Europa, más consciente de su propia identidad y preparada para afrontar los desafíos del futuro. La Guerra de los 100 años nos recuerda que la guerra es un monstruo que se alimenta del odio, la ambición y la sed de poder. Y que, a menudo, las mayores víctimas de la guerra son los inocentes que quedan atrapados en medio del conflicto. Es nuestro deber recordar las lecciones del pasado para construir un futuro más pacífico. La historia nos enseña que la guerra nunca es la solución, sino el camino hacia la destrucción y el sufrimiento. Chapter 4. La Primera Guerra Mundial. El suicidio de Europa. Avanzamos ahora hasta el siglo XX, un siglo marcado por dos guerras mundiales que cambiarían el curso de la historia. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto sin precedentes que sumió a Europa en un baño de sangre. Imaginen un mundo al borde del abismo, donde las tensiones nacionalistas, la carrera armamentística y una red de alianzas complejas condujeron a un conflicto global. La chispa que encendió la mecha fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. En cuestión de semanas, las principales potencias europeas se declararon la guerra. Millones de jóvenes, convencidos de que la suya sería la guerra para acabar con todas las guerras, marcharon al frente, ilusionados por la propaganda y la promesa de una victoria rápida. Pero la realidad de la guerra fue muy diferente. La Primera Guerra Mundial se convirtió en una guerra de trincheras, una carnicería estática y brutal, donde la tecnología militar, como la ametralladora o el gas mostaza, causó millones de bajas. Los soldados, atrapados en un infierno de barro, sangre y acero, se enfrentaron a condiciones infrahumanas. El miedo, la desesperación y la muerte se convirtieron en compañeros inseparables en las trincheras. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que se extendió desde Europa a África, Asia y Oriente Medio. Batallas como la de Verdún, el Somme o Gallipoli se convirtieron en sinónimo de horror y sacrificio inútil. La guerra también tuvo un impacto profundo en la sociedad. Las mujeres, ante la ausencia de los hombres en el frente, se incorporaron masivamente al trabajo en las fábricas, desafiando los roles tradicionales de género.
Tras 4 largos años de guerra, la firma del armisticio del 11 de noviembre de 1918 puso fin a las hostilidades. Millones de personas habían muerto y Europa estaba en ruinas, física y moralmente. La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Marcó el fin de una era y el comienzo de otra, caracterizada por la inestabilidad, la incertidumbre y la sombra de un nuevo conflicto global. Las lecciones de la Gran Guerra siguen resonando en el siglo XXI. La guerra, como nos demostró este conflicto, nunca es la solución, sino el camino hacia la destrucción y el sufrimiento. Chapter 5. La Segunda Guerra Mundial. La oscuridad total. El horror de la Primera Guerra Mundial no fue suficiente para detener la locura humana. Apenas 2 décadas después, el mundo se vio arrastrado a un nuevo conflicto, aún más devastador, la Segunda Guerra Mundial. Imaginen un mundo dominado por ideologías totalitarias, donde el nazismo y el fascismo amenazaban la libertad y la democracia. La invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi, el 1 de septiembre de 1939, marcó el inicio de la barbarie. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Desde las llanuras de Europa del Este hasta las selvas del Pacífico, la guerra se extendió como una plaga, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción. Líderes como Adolf Hitler, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt o Joseph Stalin se convirtieron en protagonistas de esta tragedia global. Batallas épicas como la de Stalingrado, Normandía o Midway marcaron el curso de la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue testigo de algunos de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. El Holocausto, el genocidio perpetrado por el régimen nazi contra judíos, gitanos, homosexuales y otras minorías, es una mancha imborrable en la conciencia humana. La guerra también vio el uso de nuevas y terribles armas, como la bomba atómica, que causaron la muerte de cientos de miles de personas en Hiroshima y Nagasaki. La era nuclear había comenzado, proyectando una sombra de terror sobre el futuro de la humanidad. Tras 6 largos años de guerra, la rendición incondicional de Alemania y Japón en 1945 puso fin al conflicto. El mundo, conmocionado por la magnitud de la tragedia, se enfrentaba a la tarea de reconstruir un orden internacional basado en la paz y la cooperación. La Segunda Guerra Mundial nos recuerda la importancia de defender la libertad, la democracia y los derechos humanos frente a la barbarie. Es nuestro deber recordar a las víctimas de este conflicto y trabajar para construir un mundo más justo y pacífico. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial son más relevantes que nunca, en un mundo donde los conflictos y las tensiones internacionales siguen amenazando la paz global. Es nuestro deber aprender del pasado para construir un futuro mejor para todos. Outro. Recordando para no repetir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las guerras más importantes de la historia. No olviden suscribirse y darle like al vídeo. Hasta la próxima. Hemos viajado desde las llanuras de Troya hasta los campos de batalla del siglo XX. Hemos conocido a héroes y villanos. Hemos sido testigos de la crueldad y el heroísmo del ser humano. Y si algo hemos aprendido es que la guerra nunca es la solución. La guerra es un monstruo que devora todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de dolor, destrucción y muerte. Es nuestro deber recordar las lecciones del pasado para construir un futuro más pacífico y justo para todos.